Una primera es sacarle de la cabeza a todo el mundo que cree que hubo un fraude, porque no hubo fraude. Los partidos tradicionales perdieron. Esa es la verdad. Cosa que pasa en las elecciones, ¿eh? Puede pasar en las elecciones nacionales, en las elecciones de medio término. A todos esos que corren a la gente por izquierda, por derecha, contándoles estas historias que no son reales, yo quiero decirles que, naturalmente, entre las actas que se realizan cuando se hace una elección, fui presidente de mesa 3, 4 veces, no me acuerdo, 2, 3, 4 veces, porque los otros días me recriminaban, por una vez dije 2, 3, no me acuerdo cuántas veces fui, ¿me entendés? Pero sé que oficié en varias oportunidades porque es una carga que te la puede determinar el Estado y llamarte para que seas presidente de mesa. De hecho, sucedió. Digo, entre los telegramas y las actas suele haber mucha diferencia, o alguna diferencia muchas veces, o algunos olvidos muchas veces. Por eso se hace el recuento definitivo, que es sacar todos los votos, uno por uno, y con la presencia de autoridades de la Junta Electoral, volver a contar los votos para ratificar. Por eso son los cambios que se dan, que vieron que en verdad parece que hay una diferencia en algunos lugares, creo que fue en Formosa, en La Rioja, bueno, que terminó siendo que el peronismo ganaba por una diferencia menor o que la Libertad Avanza pasaba. Bueno, esa es la realidad. Hay que sacar también a relucir que durante el transcurso, por eso cuando empiezan con esta historia del fraude, que es una práctica muy habitual cuando gana el peronismo también que se hace, ¿no? Y ya, fraudulento, eso, te iba a decir algo, se me fue del marote, es muy habitual estas diferencias, pero a lo que iba es que con el recuento definitivo vos sacás la conclusión. También es cierto que es una práctica muy habitual esto, y acá iba, pero tenemos la suerte, los argentinos, de ser muy prestigiosos en la región en cuanto a nuestra justicia electoral. Y es algo de lo cual nos debemos sentir orgullosos. Y ojalá ningún presidente ni ningún proceso se atreva con la justicia electoral argentina y con el sistema electoral argentino. Hay un cambio que sucedió en esta elección, que es la famosa boleta única, que se ha visto que en algunos lugares hay gente que se olvidó de votar categorías, etcétera, etcétera. Esto es una recomendación que no tiene nada que ver con odios ni virtudes, porque ahora después vamos a hablar del odio, ni virtudes ni nada. Tiene que ver con el hecho de que cuando uno implementa una nueva modalidad, no puede depender del instructivo que pueda dar una persona en un programa de televisión, una persona tiene que montar sí o sí una campaña a nivel nacional. Porque en próximas elecciones de seguir la boleta única vamos a tener severos quilombos cuando se elijan autoridades municipales, gobernadores, en la misma boleta. Y puede pasar que la gente se olvide porque no conoce el sistema, no porque es tonta ni nada que le parezca, o porque le da miedo, o porque se pone nerviosa, o porque siente temor, lo que fuere. Entonces todo eso, ¿sabes cómo se soluciona? Con grandes campañas publicitarias que hoy, si no querés favorecer a ningún periodista, y esto es una realidad, ¿no? Porque empecemos a pensar una Argentina que vos decís, bueno, no quiero la pauta oficial para los periodistas porque si no bueno, no lo hagas. Tenés las redes sociales. Deberían haber inundado YouTube, los canales de streaming, lo que quieran, ¿me entendés? Las redes sociales con instructivos que mostraran cómo es que realmente se vota. Porque en verdad que eso generó algunas contradicciones. Eso tiene que ver pura y exclusivamente con el acto electoral que ganó la Libertad Avanza. ¿Estamos de acuerdo? Segunda apreciación que quería hacer en este día. Acá no ganó nadie, chicos, si se quiere así, en amplitud. ¿A qué me refiero? Los actos electorales, hay primeras minorías, segundas minorías, pero no hay ganadores y perdedores, y menos en una cuestión, y siempre lo voy a decir, con elecciones que tienen que ver con el poder legislativo. Esto es un reparto de bancas de cómo va a quedar conformada la Cámara a partir del día 10 de diciembre. Algo que la Libertad Avanza necesitaba para concretar su proyecto político. Es decir, tener más representación para lograr adquirir mucha más facilidad en la sanción de sus leyes o en el hecho de que, por ejemplo, de tener o no sacar los vetos que había hecho el presidente en las leyes de emergencia. ¿Se entiende? Este mecanismo que es, yo digo,
a pesar de que lo han llamado de ratas, tan valioso para una democracia, porque es ahí donde el poder ejecutivo, junto con el poder judicial, alcanza su freno. Eso es una democracia, donde los poderes se limitan unos a otros. Entonces ahí, en ese lugar, que es el lugar que yo considero por excelencia la representación del pueblo, y no porque yo crea que es la representación del pueblo, porque a mí se me ocurre, es que así surgió en la Revolución Francesa. ¿Sabés por qué la derecha y la izquierda? Porque es à droite y à gauche. Así se sentaron en el famoso patio de pelota, la primera asamblea que hubo en el mundo donde había representantes, a la derecha y a la izquierda. Y en realidad eso es lo que significa ponerse a discutir en materia de política y en materia de legislación. Entonces eso es lo que uno aspira cuando ve y dice, qué linda que es la democracia. No es decir, estas ratas inmundas que no me dejan gobernar. En general, cuando hay un bloque mayoritario o se junta una cantidad de personas que piensan de la misma manera, logran a veces frenar ciertas leyes. Y no significa que no te dejen gobernar, es que representan a una mayoría. ¿Se entiende? Cuando se hicieron las elecciones presidenciales, la mayoría quedó representada de esa forma. Fuerza Patria, no sé cómo se llamaba en ese momento, porque ya cambiaron tanto de nombre, quedó representada con una mayoría porque ganó la mayor cantidad de bancas. ¿Cómo hizo en este camino y en este recorrido La Libertad Avanza? Buscó consensos. Eso que está haciendo hoy al encontrarse con los gobernadores. ¿Por qué? Porque mediante la promesa o la negociación, si al gobernador le conviene, llama por teléfono a sus diputados y a sus senadores y le dice, chicos, es por ahí. Porque a mí, y te puede gustar más o menos, te puede parecer más representativo o menos representativo, pero es la vida democrática. El intercambio, la negociación, y así se mueve, nos guste o no nos guste. Tercera consideración. ¿Por qué digo que no ganó nadie? Acá hay una gran pérdida que tenemos que los argentinos y todos los partidos políticos, mayoritarios, minoritarios, La Libertad Avanza, todos se tienen que poner a pensar qué van a hacer con el 34% de los argentinos que no fueron a votar. Porque dentro de poco va a ser la principal fuerza. Están a 6 puntos de ser la principal fuerza de la República Argentina. El que le dice que no a los partidos tradicionales como el peronismo, el radicalismo, a la izquierda, a lo que fuere, y le dice que no también a La Libertad Avanza. Y eso realmente es dramático. ¿Es cierto que en las elecciones de medio término va menos gente a votar? Sí, es cierto. Pero no esperemos hasta las próximas elecciones para que ese fracaso sea más contundente. Porque de ser así y de seguir creciendo como va creciendo, en las próximas elecciones va a ganar el ausentismo. Entonces, paremos un poco la pelota y paremos acá, y esta es la tercera consideración, la pelota del odio. Yo, la verdad, estoy harta de que algunos fulanos que transitan los medios de comunicación, porque no les gusta lo que yo digo, me agarren de los pelos y me tiren en una arena donde yo no quiero estar. Yo no quiero hablar de personas, como de hecho no hablo de personas nunca. Hablo de lo que a mí me parece que es mejor para la República Argentina, de acuerdo a lo que estudié, de acuerdo a lo que he leído, de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a mí que tengo una vida en particular y estoy criada de una manera y vi panoramas y vi, ¿me entendés? Estoy harta de querer leer cosas que me digan coherentes y tener que leer puteadas, insultos por las cosas que me gustan, las que no me gustan. ¿Puedo equivocarme? Sí, puedo equivocarme. De la misma manera que pienso que muchos de los que están escuchando o de los que están por ahí pueden equivocarse también. Cuando vos decís o narrás algo, por ejemplo, que aparece ahora lo de los tickets canasta, los tickets canasta fueron un drama para la República Argentina. ¿Sabés por qué? Porque la gente terminó negociando esos tickets para ver si podía llegar a fin de mes. ¿Y sabes cuál era el drama del ticket canasta? Que la gente no iba a almorzar para usarlo, ni iba al supermercado para comprar comida, iba a cambiarlos para tener dinero. Y ese ticket que no tributa dentro de tu sueldo, ¿me entendés? Entonces no te van a pagar para tu jubilación lo que corresponde a ese dinero, para cambiarlo te sacan el 17%, te sacaban en aquel entonces el 17%. Una locura. ¿Me entendés? Entonces la gente se hacía del dinero rápidamente, pero perdía. O sea, en 100 pesos le sacaban 17. Y eso lo viví porque tenía un negocio y la gente venía con el ticket a ver si te lo podía cambiar. Y en verdad,
que esos son los dramas que uno avisora y dice, che, si vuelven los tickets canasta, ojo, no sé si vuelven o no vuelven, porque yo no leí el cuerpo de la ley, porque todavía no está y no sé si está. Hablando de la ley, y es muy gracioso todo esto, porque ahora empiezan las discusiones que tienen que ver con la ley previsional, con la ley laboral, con la ley tributaria. Me gusta porque todo lo que se dice es lo que hace mal el empleado. En estos días vas a escuchar la industria del juicio. Parece que es lo único que está mal. Y no. ¿Cuánta gente, que también vamos a hablar de ese tema, cuánta gente no se puede jubilar y después existen las moratorias y los etcéteras que empezamos a hablar porque no se le hacen los aportes adecuados, porque toda su vida trabajó en negro, porque lo precarizaron, porque le daban una parte en blanco y la otra en negro, porque toda su vida se tuvo que bancar ser monotributista, porque ¿eso es una responsabilidad de la política? Sí, es una responsabilidad de la política por no haber mirado ni haber creado los resortes convenientes, pero no pongamos solamente la culpa, la carga en el ciudadano que trabaja. ¿Hay tipos que son unos oretes? Sí, hay tipos que son unos oretes. ¿Hay empresarios que son unos oretes? Sí, hay empresarios que son unos oretes. Vamos para arriba y vamos para abajo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con un pacto social. En una época, Perón dijo, vamos a hacer el pacto social, que después no funcionó porque se terminó, se murió. Y después a María Estela Martínez de Perón la derrocaron, que es la Confederación General Económica y los sindicatos. Sentémonos, muchachos, vamos a ver qué hagamos. Porque no todos los sindicatos son una mierda, ni todos los sindicatos son maravillosos. Ni todos los sindicalistas son una mierda, ni todos los sindicatos son maravillosos. Digo, si no hablamos entre nosotros, si no purificamos nuestra sociedad, si lo único que nos vamos a decir, cuca, bicho, ¿me entiendes? O sea, es esto, no hay más. Esto se termina, esto se funde, esto se acaba, y bueno, sobrevivirán algunos con una sociedad más pequeña. Digo, empecemos a hablar de lo que nos pasa. La gente que se jubila, y se lo digo porque hoy subí en las redes sociales, se lo digo esto a mi comunidad, la gente que se jubila con moratoria, ¿ustedes saben lo que es una moratoria? Es que aquel que está en mora va a poder pagar con un montón de cuotas aquello que debe para poder acceder a... Ya puede ser una moratoria tributaria porque no pagaste el monotributo y poder seguir trabajando, o, en este caso, como una moratoria previsional. A la gente que se jubiló con moratoria previsional no le regalaron la jubilación. Dejen de romper las pelotas con eso. Pagan sistemáticamente con un descuento en lo que reciben como salario o como jubilación. Entonces, en verdad, que te lo discute, te dicen, no pagan, y vos lo ves, lo lees, y dices, pero pará, cacho, agarra un recibo de sueldo, fíjate, averigualo, llama por teléfono. Los jubilados le sacaron los medicamentos a aquellos que ganan una jubilación y media. Es decir, si vos tenés la suerte de ganar 400.000 pesos, no tenés medicamentos gratuitos en PAMI. Entonces digo, todas esas cosas están, se pueden averiguar, se saben. Digo, no pierdan el tiempo en discutir conmigo. No pierdan el tiempo en discutir con un periodista, con alguien que tiene un micrófono. No pierdan el tiempo en esas cosas. Busquen que las cosas mejoren, como las buscamos todos. Digo, y ya está, ¿viste? Basta. Hoy estaba hablando justamente de un actor que dice que yo soy una comentarista, que en realidad me agarró de los pelos y, ¿viste? Me tiró a mí. Yo no me importa lo que él opine. Claramente opinó radicalmente opuesto a él. Yo le contesté al periodista, o sea, yo... sería una comentarista graduada en historia y con una maestría. ¿Qué quiere que te diga? Él es un actor que opina. Entonces, ¿para qué? Si yo, o sea, no quiero hablar de él, quiero hablar de sus ideas. ¿Para qué se pone a hablar conmigo de algo? Hablemos, vení acá, te invito. Alfredo Casero, te invito acá que vengas. A que hablemos vos y yo de las cosas que pensamos. No somos enemigos. Yo no soy enemiga de nadie, yo quiero una Argentina mejor. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero me he equivocado millones de veces. Como hoy, que vi un chino y creí que estaban hablando de China y era Corea del Sur. Pero ¿sabes por qué me equivoqué? Porque Donald Trump se reunió en Corea del Sur con China y le redujo los aranceles. Entonces puse, ¿cómo era lo de China? Sí, ¿cómo era lo de China? No me equivoqué, es real. ¿Me entendés? Te dicen a vos que no, pero ellos sí. Salgo de ahí. Y de esto que no puedo lograr entender, este odio que gravita permanentemente. Tengo un pelotudo que pasa a las 10 de la mañana por mi casa y grita, ¡chau, Cuca! A las 10 de la mañana. Amigo, levántate y desayuna tranquilo. ¿Me entendés? Hoy pasó uno y gritó, termo. Y me dice el pibe de Canal 13, a Casero le hicieron lo mismo al revés. Digo, ¿para qué?
Andá por la vida con tu felicidad. Si tu voto vale, ya votaste. Ya hiciste en consonancia con eso lo que vos querías y sirvió. Entonces relaja. Y fíjate si ahora en más lo que viene te conviene o no te conviene. Otra cosa más. Se nota ahora, por ejemplo, esto de mienten. Es fantasía, no dicen la verdad. Chicos, todo lo que se dijo antes de que Milei llegara al poder fue verdad. Hizo una devaluación el 19 de diciembre que llevó el dólar, como dicen ellos, a sincerarse a 900 pesos. El golpe que significa eso en la economía no se recuperó más. 30% o 40% del poder adquisitivo, 30% del poder adquisitivo de los salarios, de todo, cayó y nunca se recuperó, porque a partir de ese momento se pisaron los salarios. Hay un aumento de acuerdo a la inflación mensual. Sí, es cierto, pero ese 30 no se aumentó nunca. Ya veníamos con un 40 de la época de Macri y un 20 más de la época de Alberto, o sea que es un quilombo. O sea, lo que ganabas en el 2016, si te acordás, era una fortuna. Te alcanzaba para comprarte un auto. Mentira, pero bueno, no importa. Volviendo al punto, digo, esas son las cosas que tenemos que discutir. ¿Entendés? No digan que es mentira. El boleto llegó a 1.000 pesos. El subte sigue aumentando. La nafta sigue aumentando. Entonces, ¿eso qué mentira? Las prepagas se desregularon y te cobran lo que se les canta el culo todos los meses. Cuando te cortan Wi-Fi, ¿podés decirle al tipo, che, me estás cortando Wi-Fi todos los días? ¿Me molesta? No, porque si te vas de ahí, te vas a lo de Pedro. Y Pedro y Juan son lo mismo. ¿Por qué? Porque está desregulado. No hay nadie que pueda mediar por vos. No hay nadie que pueda hablar de precios por vos. Eso lo hacía el Estado. A mí, eso me gusta más. A vos a lo mejor no, pero a mí me gusta más. Y tengo todo el derecho a querer eso, porque me parece que el Estado puede dirigir un poquitito mejor que mi negociación individual. A eso voy ahora a los sindicatos. ¿Entendés? Los sindicatos. Sí, hay muchos sindicalistas chotos. ¿Entendés? Vamos a hablar como comúnmente. Chotos, que uno no quisiera ver nunca más, que sabés que están en negociados, que hicieron negociados con los medicamentos. Algunos están presos, otros están sueltos. ¿Son todos los sindicalistas caca? No. No. ¿Me entendés? Y entonces, por más que a vos te parezca que uno es caca, a lo mejor para su sindicato es un rey. Caso Hugo Moyano. Tocale a Hugo Moyano, a un camionero. O ¿cómo se llama el de la bancaria? Palazzo. Palazzo es, ¿no? Tocale a Palazzo a los de la bancaria y vas a ver qué te pasa. ¿Por qué? Porque cuando van a la negociación, negocian en favor de su gremio y está muy bien. Entonces ahora lo que se va a discutir es si lo vas a discutir solo o acompañado. ¿Qué pasa cuando vos discutís solo? No tenés fuerza. Y, aunque no te guste, y yo sé que te parece que las manifestaciones y las quejas de los empleados, el corte, la huelga, amigo, si no hubiese sucedido, vivirías en la monarquía absoluta. A ver si nos entendemos. La gente empezó a salir a la calle cuando empezó a tener y a luchar por sus derechos. Mientras tanto, era una monarquía absoluta. El rey decía, yo soy descendiente de Dios y acá mando yo. Y yo soy la ley, como decía, el Estado soy yo, decía Luis XIV. ¿Me entendés? Luis XIV. Él era el Estado, él hacía todo. Él gobernaba, él legislaba, él hacía fiestas y vos te jodías. ¿Me entendés? Así llegó el momento que se dice, no se sabe todavía si es verdad, que en la fiesta de casamiento María Antonieta dijo que coman pasteles. A los pobres, que coman pasteles. No tienen que comer, le dijeron, que coman pasteles. Qu'il mangeait de la brioche. Nadie les tiró los pasteles para que los comieran. Nadie sabe si es verdad o es mentira, pero la historia quedó, porque evidentemente debe haber sido algún relato que se hizo que puede no tener anclaje en la realidad, pero cuando esas cosas trascienden era porque ella en algún momento o en alguna manera se manifestaba de ese modo. Entonces, en verdad, esas son las cosas que yo no voy a entender más. ¿Me entendés? Cortémosla, empecemos a transitar los caminos de un país normal y lógico. Después van a empezar, sí, pero cuando los cucas, bueno, ya está, soltemos, los cucas no están más. Y si queremos, como dicen muchos, empezar, a mí no me gusta, esta idea del outsider, las Virginia Gallardo, las Karen Reinhardt, caminen para ese lado, busquen por donde quieran, porque a mí me lo dicen, porque no sos legisladora, se lo dicen a Tomás, se lo dicen a Pedro Rosenblatt, caminen por donde quieran. La vida va creando posibilidades para cada uno de nosotros de distinta forma.